Hello, how's everything going? My name is Vara and I'm here to teach you English if you let me, of course. El día de hoy hablaremos de por qué el inglés es uno de los idiomas más fáciles de aprender. Ok, bienvenido a esta serie de videos de por qué el inglés es uno de los idiomas más fáciles de aprender. La respuesta a esa pregunta se encuentra en el orden. Yes, as you hear. En el orden gramatical. El inglés es uno de los idiomas que tiene más orden al momento de realizar preguntas o responder. ¿A qué me refiero con eso? Today, I'm going to explain it to you the present simple and the auxiliary for making questions and answering using the auxiliary. Sí, así como lo escuchaste. Cuando nosotros vamos a realizar preguntas en el inglés, en todos los tiempos usamos auxiliares. En este video, I'm going to just talk about present simple. And for doing that, I need to tell you that we have two auxiliaries, do and does. Sí, los auxiliares del presente son do y does. Do para I, you, we, they. Y does para las terceras personas o she, he, it. Muy bien, te voy a contar algo. En el inglés, cuando nosotros vamos a realizar una pregunta, la estructura básica es la siguiente. El auxiliar, el sujeto o a quién estás tú dirigiendo la pregunta, el verbo y luego el complemento si es que deseas. En el español, por ejemplo, nosotros no tenemos esa clase de orden cuando hablamos o cuando escribimos. Por eso, por ejemplo, en el español nosotros dependemos mucho de nuestro acento al momento de hablar. Te voy a poner un ejemplo súper easy. Si en inglés yo quiero preguntar, ¿tú juegas? Lo primero que debo hacer es usar el auxiliary for the present simple. El auxiliar del presente es el do, ¿cierto? Para el pronombre you. Entonces la pregunta en inglés sería do, colocando el auxiliar primero. Luego, ¿a quién se lo estoy dirigiendo? You, para dirigirme a ti. Y luego el verbo play. Do you play? Ahí tendremos la pregunta. Pero en el español solo puedo decir ¿juegas? Y tú debes entender si estoy preguntando, respondiendo, basándote solo en mi acento. Eso no sucede en el inglés y de hecho ahí está la explicación de por qué se han creado los auxiliaries for asking. No importa mi tono de voz, siempre que tú escuches que el auxiliar está primero, ten por seguro que es una pregunta. Muy bien, practiquemos con otro ejemplo. Si yo quiero hacer la pregunta de ¿ella cocina? En inglés tengo que usar, como te lo había dicho, el auxiliar para las terceras personas si la pregunta es en presente. Entonces, primero pondría does, luego she y luego el verbo cook. Does she cook? ¿Ella cocina? Mientras que en el español yo puedo usar diferentes acentos y la persona que lo escucha tiene que ver el contexto para darse cuenta de si estoy preguntando, si estoy respondiendo. Por ejemplo, yo puedo decir ¿ella cocina? O puedo decir ella cocina. Ella cocina. Así que eso es algo súper interesante about English. En el inglés, estas estructuras nos enseñan cómo el idioma, al ser más ordenado, es muchísimo más fácil de aprender. Y por eso, at the beginning of this video, I was telling you that English is easier than Spanish, for example. Y de hecho, esa es una de las explicaciones de por qué el inglés es uno de los idiomas más usados en diferentes países del mundo. Now let's talk about the yes I do or no I don't. Ok, estoy muy segura de que en la escuela, si hay algo que aprendiste de inglés, es el yes I do o el no I don't. Pero, ¿qué significan y por qué se usan tanto? Bueno, son conocidas como short answers. Y para responder o simplemente si yo no quiero dar más explicaciones, puedo usar estas short answers cuando me están haciendo una pregunta en presente. Ahora, si es que yo digo yes I do, lo que estoy diciendo o la traducción sería sí, yo lo hago. Por ejemplo, si alguien me pregunta do you study? ¿Tú estudias? Y yo quiero responder de manera breve,
Puedo decir yes I do y eso significa sí, yo lo hago. Y si es que no, puedo decir no I don't, no, yo no lo hago. Porque si bien es cierto, el do y el does actúan como auxiliaries cuando están al inicio de las preguntas, estos también son verbos y significan hacer. El verbo do significa hacer, pero para hablar en terceras personas se añade la e y la s y se transforma a does, pero su significado sigue siendo el mismo. Ok, ahora, what happens if I don't want to answer with a short answer? Sorry for repeating that. I can use a longer answer. Puedo usar una respuesta más larga. Y para ello, si yo quiero decir, alguien me pregunta, do you study? Y yo no me quiero limitar a simplemente decir yes I do, que significaría si yo lo hago. Y quiero dar más detalles, lo que debo hacer es responder con el pronombre, que en este caso sería yo, yes I, y puedo decir el verbo sobre el cual me están preguntando. Es decir, si alguien dijo, do you study? La tercera palabra es el verbo, estudias. Entonces, si yo quiero responder un poquito más largo o dando más información, puedo decir, sí, yo estudio matemáticas, por ejemplo. Entonces, si estoy dando una respuesta más larga, el auxiliar no es necesario. Entonces quedaría, yes, I study mathematics. Ahora, ¿qué pasa si es que yo quiero decir una long answer, pero negando? Es decir, dando más información, pero en negativa. Es decir, si alguien me pregunta, do you study? Y yo no me quiero limitar a decir, no, I don't, que sería la respuesta corta, y yo quiero decir algo mucho más largo, como es una negación, debo usar el auxiliar con la negación. Es decir, debo decir, no, I don't, o no, I do not. Luego el verbo, study mathematics. No, yo no estudio matemáticas. Quiero que notes la diferencia de cuando dijimos respuestas largas afirmativas, de cuando dijimos respuestas largas en negación. Siempre que tú quieras negar, debes usar el auxiliar con el not, ya sea que digas I do not o con la abreviación I don't. Like I told you at the beginning of the video, this was just about the present simple, and that means that in the next videos I'm going to explain to you more auxiliaries for the next ways of asking questions, for example in past, in future, things like that. Algo también que deseo decirte es que si tienes tiempo, practica haciendo preguntas en presente simple y las respuestas también afirmativas, negativas, respuestas un tanto cortas, unas un poco más largas, tú con los tips que te he dado aquí durante este video. Recuerda que la práctica is super important when you are trying to learn a new language. Thank you for watching the whole video. If you like it, don't forget to give me a thumbs up. If you have any doubts, you can text me, you can send me an email, or you can comment below. Thank you for being here one more time. Don't forget to subscribe, and I'll see you in the next video. Bye, and don't forget that you can be a bright student too.